La tarea psíquica que una persona puede y debe establecer por sí mismo no es sentirse segura, sino ser capaz de tolerar la inseguridad. Eric Fromm. Buenos días a todas las personas que nos ven por Facebook Live. Les saludo a su servidor y amigo maestro Juan Miguel Álvarez Ramírez, coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Jicotepec. Hoy estamos muy contentos porque, como comentaba ayer en su magistral ponencia la doctora Adriana Sabio Corvino desde Uruguay, el mundo hemos sido capaces de aguantar los embates generados por la pandemia y superarlos. Hoy veremos las estrategias de cómo afrontarlas para adecuarnos a la nueva realidad. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida al doctor José Juan Agún González, quien desde Valencia, España, nos dará a conocer o nos impartirá la conferencia relacionada con seguridad y salud en tiempos de pandemia. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes desde España. Quiero agradecer a la Universidad de Jicotepec esta oportunidad de poder compartir unas experiencias, unos conocimientos, un rato esta tarde con la gente de México, con la gente a nivel mundial, ya que Facebook es una herramienta mundial. Y, bueno, por dar las gracias a la universidad por esta oportunidad y también dar las gracias a dos compañeros a nivel internacional, como es la doctora Adriana Sabio Corvino, que ayer impartió una magistral ponencia que me gustó a todos y fue muy, muy, muy interesante. Y al tercer compañero de este equipo uruguayo, mexicano, español, que es David Arturo Sánchez Carvajal, que, bueno, pues juntos hacemos un triunvirato de victoria y podemos ayudar y impartir esta serie de conocimientos a nivel internacional, ya que los problemas comunes se tienen que resolver con ideas comunes y con propuestas comunes. Doy también la más cordial bienvenida al director académico de la Universidad Jicotepec, maestro Luis Vargas Galindo, quien dará unas palabras. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestro Juan Miguel, por este evento que usted tiende a organizar y más aún todavía dar las gracias al doctor Juan José Agún González, quien desde España nos hace el favor de participar con esta ponencia. Hoy en tiempo es muy oportuno, pues en otros tiempos bien podría haberse dado que nos visitara a México, pero ahorita con el problema de la pandemia, pues hay que conservar las distancias y no nos permite tener contacto físico. Además de utilizar esta herramienta que, lejos de que la pandemia pudiera acrecentar el problema, podía haberse llevado a cabo también de otra manera en otro momento a través de las redes. Pero bien, aprovechando este momento, pues reitero nuestro agradecimiento como institución educativa a la Universidad de Jicotepec, aquí en Jicotepec de Juárez, Puebla, México. Sí, que de alguna manera ya la historia nos une, España y nuestro país, y hoy nos une más en este problema de pandemia. Agradecemos realmente su participación y a todos los que están conectados. También agradecer su presencia. Este tema es de vital importancia, seguridad y salud en tiempos de pandemia. Creo que es un tema muy puntual al momento. Bienvenido, doctor Juan José Agún González, y que este momento sea ameno para todos nosotros, que seguramente sí lo va a ser, y que nos ayude a orientarnos un poquito sobre esto. Bienvenido. Muchas gracias. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular del maestro Juan José Agún González. Es doctor
por la Universidad Católica de Valencia, máster universitario en prevención de riesgos laborales por la Universidad de San Pablo, ingeniero en electrónica industrial y automática por la Universidad Politécnica de Valencia e ingeniero industrial por la Universidad de Salamanca. También ha trabajado profesionalmente durante más de 20 años en la prevención de riesgos laborales como responsable del Servicio de Prevención del Hospital Intermutual de Levato en Valencia, profesor de la Universidad de Valencia, de la Universidad Internacional de Valencia y de la Universidad Oberta en Cataluña. También es consejero de seguridad de mercancías peligrosas, bombero de empresa y perito judicial. Cuenta con experiencia en empresas multinacionales del sector automovilístico. También es autor de numerosos libros y artículos y ponencias en el ámbito de prevención en riesgos laborales. Antes de ceder el uso de la voz al doctor, les hago mención a todos los usuarios, a todas las personas que nos ven, que podemos interactuar directamente con el doctor. Si ustedes nos escriben sus preguntas directamente al Facebook de la Universidad Jicotepec y en su momento serán compartidos y quien hará esta charla amena. Doctor, sea usted muy bienvenido y estamos nuevamente, como lo comentaba el maestro Luis, estamos muy contentos, estamos aquí en la universidad, siempre es un gusto y sobre todo en este caso que siempre se comparte el conocimiento y qué mejor de otro país. Enhorabuena, maestro, y se queda usted. Muy bien, muchas gracias al maestro Juan Miguel, maestro Luis Vargas. Sin más, vamos a comenzar la ponencia de esta tarde. Bien, vamos a hablar durante un rato sobre seguridad y salud en tiempo de pandemia. Como bien decían los miembros de la universidad, lo podíamos haber hecho en otras circunstancias, en directo, en presencial. Sería estupendo haber estado en México, me hubiera encantado. Es un país que no conozco físicamente, que no he ido a visitarlo físicamente y que alguna vez tendrá que ser esa oportunidad, aunque el tiempo en el que estamos, tanto como personas, como familias y como trabajadores, pues no es el más adecuado para poder visitar o viajar, salvo razones más contundentes, a cualquier país o a cualquier sitio. De hecho, hoy en España, la Comunidad Autónoma de Valencia, que es la comunidad donde yo resido actualmente, bueno, pues está confinada como el 90% de mi país y como la mayoría de Europa. Estamos confinados y no podemos salir de nuestra comunidad a otras comunidades ni a otros sitios, bueno, pues debido a esta pandemia que nos ha llegado. Incluso como ven en la foto, soy el que está en la foto con actitud positiva siempre, evidentemente, y nos ha cambiado hasta la forma de vestirnos en el trabajo, ¿verdad? Bueno, la presentación, maestro Juan Miguel ya la ha realizado, ya me conocen un poquito más. Decirles que, bueno, sí, una de las cosas que más me gusta es la docencia. La docencia me parece un aspecto muy interesante, muy fundamental en el ser humano. Las universidades, estas son las 3 universidades con las que yo colaboro aquí en España, unidas a la Universidad de Jicotepec, es una buena relación. Se habla mucho en las universidades de la I+D+I, pero como bien me transmitió una vez el vicerrector de la Universidad de Córdoba, el señor Cubero, doctor Cubero, gran amigo, vicerrector de aquella universidad, me dijo, a la I+D+I habría que añadirle una letra más. No todo es innovación, desarrollo, investigación. Le falta una letra, le falta la T de transferencia
del conocimiento. El conocimiento no se puede quedar relegado al ámbito académico, a las paredes de la universidad. El conocimiento tiene que trascender un poco más, tiene que ir a la sociedad y tiene que compartirse con la sociedad. Por lo tanto, creo que hoy es una muy buena oportunidad para que estas 4 universidades puedan transmitir ese conocimiento a la ciudadanía, a los alumnos, a los trabajadores de la universidad, a todo aquel que nos está viendo por Facebook. Y también es un momento muy importante porque los males comunes se tienen que solucionar con conocimientos comunes. Es un momento en el que podemos ayudarnos mutuamente los Estados Unidos mexicanos con España para poder, durante al menos este tiempo y a nuestro nivel de posibilidades, transmitir, dialogar, aprender unos de otros. Esto no es una relación unidireccional que yo doy mi ponencia y ahí hemos llegado. No, esto lo que es interesante es que sea bidireccional. Tanto pueden aprender ustedes como puedo aprender yo también de ustedes, de su realidad, de su experiencia, de su conocimiento, igual que yo voy a poner en abierto mi experiencia o mi conocimiento y el conocimiento de mi entorno. Es una buena oportunidad para que los dos países nos podamos unir. Porque claro, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un planeta que está enfermo. Es un planeta que tiene una enfermedad. Es un planeta en el que está sufriendo una grave pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, es un mal que no es de Europa, no es de Latinoamérica, no es de Norteamérica, no es de Asia, es de todos. Es de todos. Pero no es la primera vez. No es la primera vez. Por desgracia, no es la primera vez. Sobre todo en Europa. En Europa esto ya lo hemos sufrido. En el año 1656 ya tuvimos la peste negra y este grabado que mucha gente lo conocerá, sobre todo el personal que ha estudiado la parte sanitaria, la parte de seguridad y salud laboral o prevención de riesgos laborales, como llamamos aquí en España. Todo el mundo conoce al doctor Peste, al doctor Pico, a este señor, este médico, que en el 1656, bueno, pues ya en esa pandemia que había entonces, esa peste, ya ponía unos equipos de protección individual, que es un concepto que vamos a ver también hoy, o en México se denominan EPP, equipo de protección personal, profesional. Esos equipos de protección ya eran conocidos y si se fijan ustedes, bueno, ya había procedimientos de trabajo. En aquella época, el señor, el doctor Pico, el médico, ya iba con guantes, ya llevaba una cazadora, un levitón, pues con unos aceites y unas breas para que no se le pegase nada, porque caminaba entre los muertos, seleccionando los que podían vivir y los que no, a los que se podía ayudar. Tenía el sombrero, que también le protegía, escogido con un barbuquejo por la parte del cuello, que también le protegía, unas gafas que pueden observar en el dibujo y un pico. Ese pico es simplemente una mascarilla. En aquella época se ponían unos algodones, unas raíces y unas hierbas para aguantar el olor y filtrar el aire que les entraba. Y fíjense la vara que lleva en la mano. Esa vara que lleva en la mano es el concepto que ahora mismo hay de distanciamiento social. Entre el brazo y la vara hacía más de 1,5 metros de distancia, que era lo que él mantenía como distancia social respecto a los infectados. Seguro que les suenan ya muchos conceptos que en el 1656 ya se aplicaban. Ya ellos no sabían de prevención de los laborales y no sabían de seguridad y salud laboral, pero sí lo aplicaban. La siguiente gran pandemia en Europa y en el mundo fue la mal llamada gripe española del 1918, fin de la Primera Guerra Mundial,
Se llamó gripe española, pues precisamente porque España no participó en la Primera Guerra Mundial y sí que fue la que empezó a dar datos sobre esta pandemia y sobre la mortalidad y sobre los aspectos de la pandemia, mientras que los países que habían estado, estaban todavía en la contienda, en la guerra, no los daban. Entonces, al final, como era España, pues se llamó gripe española, pero bueno, es una gripe, la gripe de 1918. Bueno, en aquella época pasó un poquito también como ha pasado ahora, pues que, como decía, esta ilustración de un periódico del momento, del 25 de septiembre, pues eso, la gripe sigue presentándose con carácter benigno. Faltan cementerios. En Estados Unidos, pues esta gripe también llegó, evidentemente, llegó a todo el mundo con mayor o menor fortuna. Y bueno, pues se volvió obligatorio el uso de mascarillas y distancia social. Les suena el concepto, seguro, porque desde aquella peste hasta el día de hoy hay medidas en este tipo de enfermedades que son comunes, que son básicas y que son efectivas. Este es un extracto del Boletín Oficial Extraordinario. El Boletín Oficial es donde se publican, en España se publican los documentos oficiales del Estado, y fíjense que es de Burgos, una provincia española, del 4 de octubre de 1918, y está dando una serie de consejos a la población, de órdenes a la población, porque ya cuando se publica en el BOE pasan a ser órdenes más que consejos, y habla de estar al aire libre, estar con agua y con luz, mejorar la desinfección, lavarse las manos, no consumir tabaco, que ahora mismo son medidas que están en auge. En España hace poco ya se sacó una normativa en la que se prohíbe fumar cerca de otras personas, a menos de 1,5 metros de otras personas, porque en el humo del tabaco puede ir el virus. Esta gráfica, que la vamos a ver también en otras transparencias, esta gráfica es fundamental porque es la evolución en España de la gripe del 1918. Hubo una primera oleada, fueron 3 oleadas en aquel momento, entre enero y julio del 2018, que causó el 10% de las muertes totales. Hubo un periodo más o menos de tranquilidad sobre el verano, y cuando terminó septiembre, empezó octubre, se inició el segundo pico, y esa segunda oleada causó el 64% de las muertes de esta gripe. Posteriormente, ya en febrero, marzo del 19, hubo otra tercera oleada y fue el 24% de las muertes totales. Hablamos que en esta época se estiman más de 4 millones de fallecidos a nivel mundial. A día de hoy, a nivel mundial, tenemos 1 millón de fallecidos, 1,8, 1,18, perdón. Bueno, ¿cómo se hacía entonces respecto a ahora? Han pasado 102 años. Es bueno saber cómo se pudo luchar en aquel momento contra esa pandemia, y cómo presenta unas fuentes similares al COVID actual, al COVID-19. Es curioso recordar un poco la historia, y voy a pasar un poquitín por estos recuerdos de la historia para que veamos que hemos evolucionado, pero a lo mejor no tanto. O sea, hay que conocer la historia para no repetir los fallos, y sí que coger las partes que han funcionado para que nos funcionen a día de hoy. Evidentemente, el mundo del 1918 no es el del 2020. A día de hoy, las comunicaciones, el transporte, la globalización es una realidad. Entonces, el moverse 100 kilómetros
pues era casi una odisea, o 300 kilómetros, era una odisea. 1918, tienen ahí en Nueva York las ambulancias, los equipos de emergencia que había en la época, que comparados con los de hoy, pues ha variado en la tecnología, pero no ha variado en la forma. El helicóptero está en el hospital en el cual yo trabajo, además de las universidades, y si se fijan, los profesionales sanitarios siguen estando protegidos como estaban protegidos con su conocimiento, su tecnología, en el año 1918. Y al que es alcanzado por la pandemia, herido o tiene una necesidad sanitaria, pues hay que transportarle lo más rápido urgente, tanto a los equipos de trabajo, a los profesionales sanitarios, como al que tiene la dolencia. Ahora se hace con helicóptero, antes se hacía con un coche, con un sidecar, con una moto. Los hospitales, pues imagen del 2020, imagen del 1918. Aparte de los equipos de protección y el color, poco más ha variado, ¿verdad? Grandes naves con mucha gente dentro, separadas lo máximo posible que da la instalación para mantener ese espacio. La imagen de abajo es IFEMA, que es el hospital que durante la primera oleada en España, en Madrid, se puso como hospital de campaña, hospital COVID, hospital de referencia, para poder asistir a la cantidad de gente que acudía a los servicios sanitarios, porque recordemos que la pandemia tiene un efecto, aparte de un efecto mortífero en una parte de la población, tiene un efecto de bloqueo de las instituciones sanitarias, de bloqueo del sistema sanitario de un país. Bloqueo completo, con lo cual la gente se puede morir de COVID, y bloqueo de las instituciones sanitarias y de los sanitarios. Por lo tanto, la gente se puede morir con COVID. Puede estar el COVID al lado, aunque no lo tengas, pero también te puedes morir. Dejas de tener la asistencia que tenías, el nivel de asistencia, bueno, incurre en otros problemas también conocidos. Hasta se pueden fijar en cualquier trabajo, cualquier persona de la universidad que está estudiando a día de hoy, que está estudiando Derecho, por ejemplo, pues en algún momento será un egresado de la universidad y trabajará, y por lo tanto tendrá una responsabilidad como trabajador, incluso como empresario o como dirigente de un país. Y un país lo hace la gente. Esta imagen es un barrendero de Nueva York en el año 18, y este es un barrendero de Madrid en el 2020. Había que proteger a la gente, hay que proteger a toda nuestra gente y hay que proteger a nuestros trabajadores. ¿Cómo era la universidad en medio de la pandemia del 18? Bueno, pues como sabemos que estos virus que afectan a las vías aéreas sobre todo, con el espacio abierto se transmiten de una forma más difícil. Ahora nuestro espacio abierto ya no son las gradas de los campos de fútbol. Nuestro espacio abierto es la red, es Internet. Ahora damos clases por Internet, hacemos videoconferencias como esta, webinars, trabajos fin de grado y fin de máster como la fotografía que tiene abajo. Ese es el tribunal y un alumno de un trabajo fin de máster de una universidad. Y bueno, pues hemos cambiado, seguimos protegiéndonos con mascarillas, seguimos teniendo que protegernos como trabajadores y como personas. Esa dualidad, uno cuando termina de trabajar y está protegido, no puede ir a casa desprotegido en medio de esta pandemia. Como les decía, es un problema común, es un problema que nos afecta a todos, es un problema en el que los gobiernos han tomado cartas, han tomado medidas
desde el inicio. Ahí tienen la página del Gobierno de México a la izquierda y a la derecha tienen la página del Gobierno español. Si lo miran con un poco de detalle, son muy similares. Al final, los gobiernos deben de proteger a sus ciudadanos y deben de prestarles la mayor protección e información que les permita el momento y el conocimiento. Como decía antes el maestro, esta pandemia pues nos ha llegado, nos ha caído y nos ha caído encima. Entonces hay que luchar con todos los medios contra ella. Si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, que el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2020, que fue el 28 de abril, se centró en la pandemia y esa seguridad y salud en el trabajo que puede salvar vidas. Me van a permitir, y si alguien de la Organización Internacional del Trabajo me escucha, permítame la crítica, pero la seguridad y salud en el trabajo no puede salvar vidas, salva vidas. No es un futuro, no es un futurible, no es algo que pueda ocurrir, que podamos hacer o no. La seguridad y salud, la prevención de riesgos laborales en época de pandemia salva vidas. Estamos una porción de nuestro tiempo bastante grande trabajando rodeados de otras personas en un ambiente laboral. Si ese ambiente laboral no es lo más adecuado o lo mejor frente a la pandemia, enfermaremos, lo llevaremos a casa o al revés, de casa lo llevaremos al trabajo. Por lo tanto, tengan ahí mi crítica, señores de la Organización Internacional del Trabajo, pero la seguridad y salud en el trabajo salva las vidas, ayuda a salvar vidas, no puede salvar vidas, lo realiza. Bueno, estas epidemias y estas pandemias en el siglo XXI, pues tiene una dinámica, tiene un origen. Tenemos dos tipos de pandemias en el siglo XXI, que son el resurgir de unas enfermedades que ya nos han afectado no hace mucho y que son conocidas, aunque no tengamos cura, como el ébola, el VIH, el SIDA y otras enfermedades que existen. Pero también tenemos unos nuevos patógenos que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, nos están atacando. Si echamos un poquitín la vista hacia atrás, recordaremos el SARS, que al final el COVID es una parte de ese nuevo patógeno, ese SARS. La gripe N1H1, que nos atacó hace unos 10 años más o menos, el MERS o la COVID-19 a día de hoy. La dinámica de todas estas epidemias, de estas pandemias, más o menos viene a ser la misma siempre. Tiene una aparición localizada, sale en un punto, sale en Wuhan, en China, como el COVID-19, sale en África como puede haber sido el ébola, en Oriente Medio, dependiendo, cada una de ellas han salido en un sitio muy localizada. Existe un brote con una transmisión localizada en esa zona y posteriormente hay una ampliación. Como les decía, a día de hoy es fácil, muy fácil en este mundo global el poder transportarnos, movernos entre continentes, entre países de una forma rápida. Hace un año más o menos, un año y algo, estuve dando unas conferencias en Ecuador. Son 10 horas de avión desde España a Ecuador. 10 horas. En 10 horas estamos en la otra parte del globo terráqueo. ¿Qué significa? Pues que si nosotros estamos en 10 horas en cualquier parte, a miles de kilómetros de tu zona de hábitat, quiere decir que lo que podemos llevar con nosotros también está a esa distancia. Pasar de África, del norte de África, a España son 30 kilómetros escasos. Significa que en una hora
de barco, hemos cruzado el estrecho de Gibraltar y las enfermedades que podemos tener allí las podemos pasar aquí y las de aquí las podemos pasar allí. Por lo tanto, esa ampliación de la pandemia en estas épocas es de una forma muy, muy, muy rápida. Tenemos esa difusión mundial y esa transmisión de forma exponencial. Por eso, al principio de esta pandemia, ya sobre febrero, yo el primer procedimiento de trabajo que hice sobre la COVID-19 fue el 13 de febrero. El 13 de febrero hice el primer procedimiento de trabajo. Ya se veía venir esa gripe, mal llamada gripe entonces, desde China a Europa. Posteriormente empezó en Italia, en el norte de Italia. Ya se veía venir. Sabíamos que no era normal, por ejemplo, que se celebrase un partido de fútbol entre un equipo español y un equipo italiano en la ciudad donde estaba uno de los brotes y se permitiese la entrada y salida de la gente para ir a ver el fútbol a esa ciudad. Eso, la globalización es así, para lo bueno y para lo malo. Bueno, si hablamos de la COVID-19 frente a la seguridad y salud en el trabajo, pues el procedimiento de trabajo que tenemos que hacer es igual que hacemos para cualquier otro tipo de riesgo higiénico. Al final estamos hablando de un riesgo higiénico que es similar a otros que ya hemos trabajado, que estamos trabajando desde hace años en el ámbito laboral. Lo primero, para el riesgo de contagio, en el ámbito laboral, ¿qué hemos de hacer? Hemos de identificar los trabajadores que pueden estar afectados, cuáles son sus ocupaciones y cuáles son sus sectores. Yo durante la conferencia de hoy les voy a hablar de unos términos generales para ir acotando el trabajo y llegar a unos términos específicos. Vamos a hablar de cuestiones bastante específicas al final de la ponencia. Pero concepto general, para cualquier tipo de problema en seguridad y salud laboral, identificamos trabajadores, ocupaciones y sectores. Posteriormente, ¿qué hacemos? Una evaluación de riesgos. Vamos a ver qué riesgos tenemos por ocupación o por sector para poder tomar una serie de medidas de control y prevención. Si no somos capaces de evaluar y no somos capaces de saber cuál van a ser las consecuencias o cuál va a ser el problema respecto a nuestros trabajadores, mal vamos a saber cómo atajarlo y qué medidas de control y de prevención hay que poner. Medidas tanto proactivas como reactivas. No solamente hay que ir a poner la mascarilla a los trabajadores y ya está. No, habrá que hacer mucho más cosas que esas medidas reactivas, que es un equipo de protección. Y para reducir la propagación, aparte de estas medidas colectivas e individuales que hemos desarrollado, pues hay que informar y formar muchísimo a todos nuestros trabajadores, igual que a toda la sociedad. Si uno sabe y conoce, que hoy me gustaría que quedase ese aspecto también claro, si uno sabe cómo se propaga o cómo se puede proteger mediante el uso de una mascarilla o tapabocas que dicen en México, si sabe cómo funciona el mecanismo, no va a tener dudas a la hora de ponerse la mascarilla adecuada para la actividad que se esté haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esa información y esa formación que se centra sobre la persona es fundamental y es más importante centrar sobre las personas que sobre los objetos o las cosas. Los objetos se ponen, yo pongo una pantalla aquí de separación respecto a un compañero que tenga al lado y la pantalla está, pero si yo quiero saltarme la pantalla, me la voy a saltar. Si yo sé que no debo saltarme la pantalla porque sé los efectos que puede tener, pues no me la voy a saltar. Esa es la idea desde la prevención de riesgos laborales. Vamos a valorar la situación actual. Datos de hace, pues de las 5 menos 10 en España, o sea, de hace 40, 50 minutos.
Fíjense en las gráficas desde que se inició la pandemia en marzo en España. Tuvimos un primer pico, la gráfica en azul son los casos, los nuevos casos, y la gráfica en negro son los fallecidos. Hacia marzo, abril tuvimos la primera oleada, luego se estabilizó bastante, tuvimos ahí un pico de muertos sobre el 20 de mayo, más o menos, y ahora estamos en el resurgir de la segunda oleada. Ayer en España hubo 23.580 positivos y fallecieron 173 personas. A día de hoy está el 90% del país confinado. Si analizamos la situación de México, pues a 29 de octubre hay 5.948 casos nuevos detectados y 464 fallecidos en el día de ayer. Las dos gráficas se pueden observar que son bastante diferentes, porque aunque la pandemia es igual, la idiosincrasia de cada sitio es diferente y hace que esas curvas se muevan de una forma diferente. ¿Se acuerdan de esta gráfica, verdad? Que les puse anteriormente. Esta gráfica del año 1918, de la gripe del año 18. Si yo superpongo los datos actuales, vemos que en el caso de aparición de nuevos casos, seguimos un patrón similar al primer brote y un patrón similar al segundo brote. Menos mal que en el caso de las muertes, no se fijen en los totales, simplemente es el patrón que sigue la gráfica. En el caso de las muertes, en esta segunda oleada no es tan alarmante o tan grave o tan grande como fue en la primera oleada. Pero eso implica que todavía nos queda mucho trabajo que hacer para que no se convierta en aquellos finales de marzo y abril, donde en España morían diariamente casi 1.000 personas, morían 900 y pico personas diariamente. Ahora mueren 173, pero son 173 personas que no se deberían haber muerto de esta enfermedad. Recordamos unos datos. Enero de 2020 es cuando oficialmente existe ese brote inicial en Hubei, en China, y el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia. Vale, estos datos que ven ahí entre los diferentes países son de hace 15 días, pero los he querido poner porque si los relacionamos con los datos a día de hoy, pues en España hace 15 días había 33.500 fallecidos, hoy hay 35.600 fallecidos por COVID. En México había 84.898 y hoy hay 90.773 muertos oficiales por COVID. Bueno, es una situación difícil, una situación dura, una situación que nos obliga a combatir esta pandemia con todas las medidas que podamos tener. Es una guerra, o sea, actualmente es una guerra contra una enfermedad y hay que atacar con todas las armas que podemos tener a mano. Yo les propongo a ustedes, a la universidad, a las autoridades, a todo el mundo que pueda ver esta conferencia, una serie de medidas para combatir la pandemia. Yo las he agrupado en 10 medidas para disminuir esta pandemia. Empezamos por la primera, que sería la disminución de la propagación del virus a través de 4 medidas básicas o 4 submedidas, que es lo que se ha hecho más pronto, más tarde, se ha hecho en toda Europa, se ha hecho en todo el mundo, que es el control o cierre de fronteras. Esa globalidad, pues para el virus es maravilloso, por lo tanto tenemos que atacar ahí también, control o cierre de fronteras,
control y regularización de aglomeraciones, prohibición de viajes no esenciales, circulación de bienes, facilitar la circulación de bienes de primera necesidad. Esto igual vale para un país que lo podemos aplicar a la universidad, que lo podemos aplicar a una empresa. En vez del control o cierre de fronteras, pues será el control o cierre de accesos a nuestra empresa o la regularización de aglomeraciones. Pues si tenemos un evento deportivo en la universidad donde pueden ir cientos de personas, pues lo siento mucho, no es el momento de hacer esas aglomeraciones donde el virus va a poder transmitirse de una forma muy fácil entre unas y otras personas. Viajes no esenciales, pues si se puede hacer una videoconferencia, pues a día de hoy, y a mí me encanta viajar, a día de hoy se hace videoconferencia y se hace un viaje virtual, pero no presencial, y evitamos ese riesgo. Segundo grupo de medidas fundamentales, estamos en un ámbito académico, más fundamentales todavía, es la promoción de la investigación. Cuestión que a todos los gobiernos de todo el mundo se les llena la boca de esta palabra. Hay que promocionar la investigación, hay que promocionar la búsqueda de vacunas, hay que promocionar, hay que poner mucho dinero para que una vacuna, las vacunas se hacen con dinero, sí, no nos vamos a engañar, sí, pero se hace con investigación, se hace con conocimiento, se hace con gente que investiga. Hay que hacer medidas especiales y potenciar y promocionar el diagnóstico, tan importante como la vacuna, saber cómo está la población, saber cómo están nuestros trabajadores. El diagnóstico es fundamental. La vacuna, fundamental. Pero ojo, no es menos importante la gestión sanitaria o el tratamiento. La vacuna nos evitará poder contagiarnos y los que están contagiados necesitarán un tratamiento. Y esos hospitales donde una pandemia de este tipo bloquea el hospital completamente y acaba siendo un hospital que se dedica al COVID, pero no se dedica al cáncer, porque el COVID lo mata todo, lo bloquea todo, te hace que los propios sanitarios se cojan bajas o estén de baja porque están infectados también, que al final el que mucho juega, mucho arriesga y alguna vez le toca. Y los que trabajamos en el ámbito sanitario, en los hospitales, pues sabemos que en cualquier momento nos puede afectar esta enfermedad, aunque tomemos todas las medidas habidas y por haber, que se hace. Pero fundamental, promoción de la investigación a nivel de la universidad, a nivel del Estado, a nivel mundial. Si no hay investigación, no somos nadie, no hacemos nada, ni contra esta pandemia, ni contra ninguna que venga. Recuperación económica. La pandemia está creando una grave crisis sanitaria y una grave crisis económica. Bueno, pues habrá que hacer planes y estímulos a corto, a medio y a largo plazo. Habrá que hacer una hoja de ruta económica. Apoyos para aquellas empresas que, como ahora, por ejemplo, en España o en Europa, tienen que cerrar porque no es posible abrir, porque hay un bloqueo de comunicaciones, hay un bloqueo de movimientos. Hay que hacer una política especial de protección del empleo. El empleo hay que protegerlo porque es algo que está ahora muy en crisis. La gente, como se dice por aquí, no sabe si va a morir de la enfermedad o de hambre. Por lo tanto, hay que proteger y hay que ayudar a otros países. Esto no es un problema solamente de Europa ni de España. Es un problema de todos. Por lo tanto, o nos ayudamos todos o tendremos problemas bastante más graves de los que ya tenemos. ¿Qué más? Información precisa. Desde que se inició la pandemia, la información precisa y coherente pues ha faltado a nivel mundial. Ha habido mucha información, pero más que información es mucha desinformación. Ha habido muchos bulos, muchos fake, muchas mentiras en todos los lados y eso es un riesgo para la salud. Por lo tanto, se necesita que haya una información precisa y veraz. A nivel de la universidad, por ejemplo, pues está bien hacer un canal oficial de medidas para tomar frente a la COVID,
medidas a tomar en casa frente a la COVID. Algo tan sencillo como lavarse las manos. Si uno ve 20 vídeos de internet, de YouTube, te dicen cómo lavar las manos, pero ¿cuál es el bueno? Bueno, pues hay que tener ese canal oficial para los nuestros, hablamos que de la universidad, pues para nuestros trabajadores, para nuestros alumnos, de cómo lavarse las manos. Un elemento fundamental para evitar la pandemia es lavarse las manos, y la gente no sabe lavarse las manos. Estamos en el siglo XXI y parece mentira que se pueda decir que la gente no sabe lavarse las manos. No lo sabe. ¿Y qué más? Esa facilidad de la transmisión de la información. Estamos en el momento de la información, el mundo de la información, y no somos capaces de transmitir esa información precisa y coherente. Quinta medida, suministro de equipos. Fundamental el tener una reserva de emergencia, tanto de equipos médicos como equipos de protección. Si esto lo restringimos al ámbito laboral, este sería un ámbito nacional, o autonómico, o de provincia, o de estado, es importante tener una reserva de emergencia de equipos médicos, ventiladores. Al final, la COVID te puede hacer una neumonía bilateral y necesitas respiradores. Si no hay respiradores, la gente se muere. Pero también necesitas equipos de protección. Se necesitan mascarillas, se necesitan buzos, se necesitan pantallas, gafas, guantes. En la primera oleada hubo una crisis de equipos de protección enorme. Faltaban equipos de protección. Imagínense, si la mayoría de las cosas se fabrican en China y en Asia, si el primer afectado es China, que es el que lo fabrica, ¿cómo nos deja el resto del mundo? Si no lo producimos nosotros, se produce en China y China se cierra para intentar paliar la pandemia, ¿cómo nos deja? Pues sin equipos de protección, así de sencillo. Entonces hay que tener esa reserva de emergencia. La universidad debe tener una reserva de emergencia de mascarillas, de buzos, para poder, en un momento dado, ponerlos a disposición de los trabajadores y que sus propios trabajadores no se contagien en el lugar de trabajo. Una regulación de equipos médicos y de protección fundamental. Esa regulación no es me voy a poner lo que quiera. No. Vamos a regular lo que te vas a poner. ¿Por qué? Porque el Estado o la institución tiene la capacidad de saber y de hacer pruebas de qué es bueno y qué es malo. Entonces vamos a regularlo. Vamos a hacer un control de fabricación y un control de la importación de los equipos. Luego lo veremos, porque luego hablaremos de mascarillas, tapabocas en España. Esa importación de esos equipos en España ha sido difícil, no, dificilísimo. O sea, nos ha llegado muchos equipos de protección que eran falsos, que eran malos, que no protegían, y nos siguen llegando. Esto es una crítica, pero es así, es una realidad. ¿Qué más medidas? Distanciamiento social. No es el momento, y me consta que en México ocurre como en España. Somos países que podemos decir que somos, o como en Uruguay, donde está mi querida Adriana, somos países cariñosos. Somos países que nos gusta el contacto, que es un vector fundamental para el virus. Entonces, bueno, pues tiene que existir ese distanciamiento social, esas medidas de evitar contacto físico con personas enfermas, esa distancia social que en España se ha puesto en 1,5 metros. No fumar, lo siento, yo no soy fumador, se nota que no soy fumador, soy bastante antitabaco, pero es que fumar, aparte de provocarte enfermedades en las vías aéreas, en los pulmones, encima transmite mucho mejor el virus. Distanciamiento en personas de riesgo, confinamiento. Separémonos, cuanto más separados, más seguros. Que les decía, lavado de manos es una de las medidas fundamentales para poder atajar la epidemia, junto con el distanciamiento social. Lavado de manos. Pero para el lavado de manos se necesita formación, se necesita información. No tocarse ojo, nariz, boca, si no hemos hecho un lavado efectivo de manos. Y un lavado efectivo de manos no es poner la manita debajo del agua, hacer así y ya hemos parado. No. Tiene que ser un lavado efectivo, hay que lavar la mano en todos los ámbitos, hasta por aquí.
¿vale? Hasta por aquí, interdigitalmente, uñas. Bueno, existe un protocolo de actuación de un lavado efectivo de manos. ¿Y eso conlleva el qué? El aumento de zonas con agua y jabón o con desinfectante. En España han florecido como setas en otoño los geles desinfectantes en todos los lados, en todos los ámbitos. Vaya uno donde vaya, no puedes dar 3 pasos sin encontrarte con un gel desinfectante o con agua y jabón, que es una medida básica y más barata para poder atajar esta pandemia. Pero aparte de lavarse las manos, aparte de estar con el distanciamiento y todas las medidas que hemos dicho antes, hay otras medidas como es la limpieza y la desinfección. Y volvemos a lo mismo, las personas. Personas hay que formarlas, hay que informarlas, que son dos conceptos diferentes, la formación y la información. Hay que hacer una limpieza de superficies, una desinfección de superficies. Hay que usar desinfectantes o virucidas, pero no cualquiera, no cualquiera. ¿Se acuerdan de una de las medidas? Es que el Estado debe decirnos, nos debe regular cuáles son los virucidas acreditados. Lo vamos a ver posteriormente, al menos aquí en España. ¿Acreditados por qué? Porque no todo limpia igual. No todo limpia igual. Y ya medidas muy sencillas. Hemos ido de lo más genérico a lo más específico y cubrirse la nariz y la boca al estornudar. Es una medida fundamental a día de hoy. Y hay que cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo desechable. Eliminar los pañuelos en la basura. No escupir, que es una mala costumbre de muchas personas en muchos países. Y, por supuesto, un control diario de síntomas. Debo de saber si tengo un pico de fiebre, si me encuentro mal, si estoy diferente al día de ayer. Eso es fundamental también. Y el último, y tengan ustedes en cuenta que lo pongo como el último de las medidas, es el uso de mascarillas o tapabocas. ¿Por qué? Porque es el último recurso que nos queda. Antes hay que agotar, hay que quemar los pasos que hemos visto. El uso de mascarillas profesionales, equipos de protección individual. El uso de mascarillas quirúrgicas. Y en el peor de los casos, aunque no me guste, el uso de otro tipo de mascarillas. Pero hay que poner esa barrera. Y para saber, y unido ya a este último apartado que pongo más específico, les quiero hablar de las mascarillas o los tapabocas y ya de paso transmitirles información de por qué hay que ponerse la mascarilla y por qué se debe de usar la mascarilla. En España había un rector de la Universidad de Salamanca, yo nací en Salamanca, Miguel de Unamuno, don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, una persona magnífica que al principio de la Guerra Civil Española, en el Paraninfo de la universidad, dijo una frase que sigue vigente a día de hoy. A los que estaban enfrente les dijo: venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque no tenéis la razón. Yo lo quiero aplicar ahora, es lo mismo. O sea, el Estado tiene la fuerza. Te puede obligar a poner la mascarilla, sí, pero se ha de vencer, se ha de convencer más que vencer. La gente tiene que estar concienciada que se tiene que poner la mascarilla. Fundamental el conocer el tamaño del coronavirus. ¿Por qué? Porque si conocemos al enemigo, si conocemos el tamaño de otras características, si conocemos al enemigo, sabemos cómo atacar al enemigo. Un virus no es una bacteria. Eso ha de quedar totalmente claro. Un virus no se le mata, se le activa, se le inactiva, ¿vale? Un virus tiene un tamaño que, para que se hagan una relación, bueno, bastante más pequeño que una bacteria, para que se hagan una idea, una relación, si yo me arranco un pelo de la barba, tengo aquí el pelo, le corto, hago una sección, en el circulito que queda del corte, en línea recta de lado a lado del pelo, caben 1000 unidades de coronavirus. Ese es el tamaño. Contra eso luchamos. Digo porque es muy importante luego a la hora de ver ciertas mascarillas
que te dicen que tiene una protección bacteriana del 98%. Claro, es que el 98% para las bacterias puede ser un tamaño importante, para el virus es como una puerta de un campo de fútbol. Cabe por ahí. Es mucho más pequeño. Bien, ¿qué es un EPI? O un EPP para otros países como México. ¿Qué es un EPI? Esto es una pequeña broma española que son EPI y Blas. Entonces, ¿qué es un EPI? Un EPI en España, un equipo de protección individual, está regulado por normativa y hay un Real Decreto donde nos dice que un equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador, porque estamos en el ámbito laboral, para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier otro complemento. Entonces, está claro, o sea, un EPI es algo que te protege contra un peligro. Te está protegiendo o te está evitando esos daños. ¿Vale? Esta policía lleva un EPI puesto que es la mascarilla. Ojo, mascarillas con válvulas, lo voy a decir más de una vez. Las mascarillas con válvulas de exhalación, no son válidas para proteger a la población de la pandemia del COVID. Y vamos a ver el por qué luego. Protegen al que lo lleva, pero no protege al que está de frente. Es decir, por reducción al absurdo, según la normativa española, todo aquello que no protege a las personas no son EPIs. Y esto, ahora cuando hablemos de la mascarilla, van a entender ustedes el por qué. Bueno, ¿qué respiramos? ¿Realmente qué estamos respirando? La infección del COVID-19 pues, se transmite por gotas, tienen un diámetro, como les he dicho, entre 50 y 150 nanómetros. Nanómetro, la mil millonésima parte de un metro, lo que les decía, 1000 virus en una sección de un pelo. Hay estudios últimamente que dicen que, aparte de transmitirse por las gotas, que eso es una afirmación de la OMS a nivel mundial, dicen que también se puede transmitir por aerosoles. Es decir, una persona, cuando respira, ¿qué está haciendo? Está soltando unas gotas más gordas, que se llaman gotas de flu, y unos aerosoles bastante más pequeños, que se llaman aerosoles de Well. Hasta ahora lo que está demostrado es que el coronavirus sí va en las gotas de flu. En los aerosoles de Well empieza a haber alguna información que dice que también se transmite, también puede ir adosado a esos aerosoles, a esas gotas. Bueno, entonces cuando una persona respira, como ven en la animación, respira en los dos sentidos. Inhala y exhala. ¿Vale? Exhala e inhala. Ahora está exhalando y hay un momento en el que va a inhalar. Por lo tanto, las partículas entran y salen, o salen y entran, como lo quieran ver, dependiendo del momento de la respiración. ¿Qué tipos de mascarillas existen? Pues existen mascarillas de tipo quirúrgico, las mascarillas que se llevan en los hospitales, ¿vale? Que son mascarillas, la típica mascarilla, esta que llevamos normalmente. Yo suelo llevar una mascarilla de este tipo puesta, y son mascarillas que sirven para proteger a los demás. Son quirúrgicas porque su uso fundamental es en el ámbito quirúrgico, en el ámbito hospitalario, para no contaminar el campo quirúrgico donde está el cirujano trabajando. Entonces, no se quiere contaminar el campo quirúrgico de esas gotas, de esos aerosoles, sobre todo de las gotas que puede salir del profesional cuando está trabajando en ese campo quirúrgico, en esa operación. Esto protege al que están operando, no al trabajador sanitario que opera. Por lo tanto, esta mascarilla protege a los demás. En el caso de España, esto no es un equipo de protección individual. ¿Por qué? Porque no protege al que lo lleva. Es un concepto fundamental.
Y luego viene lo que les decía también en los puntos estos genéricos, los 10 puntos de genéricos, los bulos, las mentiras. Primer bulo, difundido. Si ven, la mascarilla tiene un color por aquí y un color diferente por el lado contrario. Vale, están indicadas para evitar la transmisión, por lo tanto, no son bidireccionales. Si me lo pongo por aquí, me protege lo mismo que por aquí. Me da igual. No tiene sentido. Y por lo tanto, otro bulo que es pongo dos mascarillas, parte azul con parte azul, blanca exterior y blanca exterior, me protege el doble. No me protege el doble. Entre otras cosas, porque no me protege. Esto protege al de enfrente. ¿De acuerdo? De ahí pasamos a las mascarillas profesionales de alta eficacia, los EPP certificados, que sí que filtran el aire hacia afuera y filtran el aire hacia adentro, con unas eficacias que varían, que están clasificadas. Y existen unos modelos con válvula de exhalación. Concepto básico, válvula de exhalación, si la persona es positiva en COVID y tiene la mascarilla con válvula de exhalación, cuando exhale el aire, cuando salga el aire, va a salir por la válvula y va a salir cargado de virus. Por lo tanto, no sirve de nada al que está enfrente. Solo protege, son las denominadas mascarillas egoístas. Solo protegen al que la lleva puesta. Pero estamos en sociedad, no queremos egoístas. Esta mascarilla quirúrgica, que todos conocemos, no permite la salida de gotas por esa vía aérea, pero no protege de gotas inferiores a 5 micras, esos aerosoles que decíamos al principio. Por lo tanto, sí que si hay alguien positivo muy cercano a nosotros y estornuda, hay una gran posibilidad de que nos infecte. Por lo tanto, esta mascarilla está indicada para proteger al de enfrente, no al que lo lleva. Pero claro, si todos llevamos este tipo de mascarilla, estaremos protegiéndonos a todos de forma comunal, de forma agrupada. Las mascarillas de alta eficacia, las mascarillas profesionales, en Europa se dividen en 3 tipos, FFP1, FFP2 y FFP3. Esta clasificación simplemente va en relación con la eficacia de filtración mínima que tienen a 2 pruebas que se le hacen a las mascarillas. La primera prueba es, se le hace una nube de cloruro de sodio y se ve el tipo de filtración que tiene, es decir, se ve la cantidad de cloruro de sodio que ha filtrado a través de la mascarilla y llega adentro. Y esa es el primer experimento. El segundo es lo mismo, pero en vez de cloruro de sodio es con aceite de parafina, la misma prueba, y se ve la cantidad de aceite de parafina que ha llegado a filtrar. Bien, pues las que menos filtran, FFP1, que no son recomendables para tratar o para estar delante de un enfermo con COVID-19, o que lo lleve un enfermo con COVID-19, no son porque tienen una eficacia de filtración de un máximo un 78%, lo cual no valen. Tenemos las FFP2 con una eficacia de filtración mínima, he dicho antes máxima, perdón, mínima, del 92% y una FFP3 con una eficacia del 98%. Esto también ha variado y ahora la eficacia es del 94% la mínima y del 99% en la FFP3. Igual que la fuga hacia el interior máxima. Bueno, también son esos valores son los que se tienen en cuenta. Es decir, la mascarilla que más protege al que la lleva y al de enfrente es una FFP3. Y la mascarilla habitual para uso sanitario con personas que tienen COVID-19 es una FFP2. Esto a nivel de Europa, evidentemente. Ahora veremos también la relación con otras mascarillas que a lo mejor conocen más en México, como pueden ser las americanas, la N95. Si tenemos una mascarilla FFP3 o 2 con válvula, lo que hace es que permite la salida del aire exhalado libremente
y en este caso iría con patógenos. Por lo tanto, si el que lo aporta es positivo, lo va a estar transmitiendo, lo va a transmitir hacia afuera, porque la válvula lo que hace es cuando inhala, cierra y entonces él sí que se va a proteger. Mascarilla egoísta, no se puede utilizar. Bueno, aparte de mascarillas estrambóticas como el del señor, este es un pequeño resumen de las mascarillas que existen en Europa y su clasificación. Estas son las que existen particularmente en España. Estas son las de España. Existen 4 tipos. Mascarillas caseras. Ante la falta de mascarillas, el gobierno permitió que se puedan realizar mascarillas de tipo casero, sin ningún tipo de reglamentación ni homologación. Yo no las recomiendo porque es evidente que no sabemos qué eficacia puede tener. Y si se usa cualquier tela, y ahora vamos a ver el por qué, cualquier tela, la eficacia puede ser poca o nula. Existen otras que en Europa, en España se denominan mascarillas higiénicas, tienen una norma, la norma UNE 0064-65, que regula cómo deben de fabricarse estas mascarillas, pero son unas mascarillas de baja eficacia, recomendadas solo para personas sanas y no protegen al portador, no son un EPI o una EPP y tiene una recomendación mínima. Si no hay otra cosa, bien, pero mínima recomendación por esa baja eficacia que existe. Luego están las mascarillas quirúrgicas, que aquí existe otra norma que regula el procedimiento de homologación, con lo cual nos dice lo buenas que son o no. Tiene una eficacia media, que son las quirúrgicas, estas, y están recomendadas sobre todo para personas enfermas porque no contagian a los demás. Acuérdense, evitan que se contagie el campo quirúrgico, evita que salga el virus, una gran parte del virus. Estas son de uso común. Estas son las que recomendamos a nivel normal, uso común. Y, por ejemplo, en el hospital es obligatorio entrar con una de estas y si alguien viene sin una mascarilla quirúrgica, se le da una de oficio, se da una gratuitamente. Y las mascarillas FFP1, 2, 3, las 1 no sirven y el resto sí tienen una norma además, una norma UNE y una norma europea, un decreto europeo, y esas sí que permiten el contacto con personas con coronavirus. Bueno, en España ya les digo que están homologadas y además informadas por el Ministerio. Y hay una parte importante que quiero que conozcan, y hemos pasado de lo más genérico a algo muy específico, que es cómo se fabrican esas mascarillas que no están homologadas, que no tienen una certificación de un organismo en el cual te dice esta es la eficacia que tiene. Son mascarillas caseras, que la gente las hace con muy buena voluntad, no lo niego, muy buena voluntad, con mucho amor, mucho cariño, pero poca efectividad. Los hace de telas que tienen huecos entre los hilos, porque hay 2 telas habituales que se producen para las casas, para hacer sábanas, cortinas, telas en general, que son telas planas y telas de punto. Esos agujeritos que quedan ahí entre medias, para el virus es una puerta del arco iris. Es enorme, enorme. Por ahí puede pasar. Y luego están los listos, como ven el señor de la derecha, que salió en YouTube hace tiempo, diciendo que si a una mascarilla quirúrgica se le pone un salvaslip, la convierte en una mascarilla profesional. No, mentira. Mentira. No es así. No funciona así. Es más, nos puede hacer un cierto daño al llevar algo que no está homologado para llevarlo en nuestras vías aéreas. Si sabemos cómo funciona el sistema de filtración de una mascarilla, sabemos por qué debemos de ponernos una mascarilla y no otra. En el caso de las mascarillas caseras, la trama es la que tienen en la fotografía, en la parte superior. Esos agujeros permiten el paso del virus.
Si sabemos cómo funciona, vamos a saber por qué tenemos que poner la mascarilla. Hay varios tipos de funcionamiento del filtrado de las mascarillas, que cuanto más errático es, mejor, porque las gotas que emanamos con el virus adosado, pues hay algunas que son bastante pesadas, por lo tanto van a sedimentar, van a caer antes de llegar a las mascarillas. Otras tienen un tamaño tal que cuando va a cruzar por la mascarilla, hacia adentro o hacia afuera, va a ser tamizada por la mascarilla, va a chocar contra alguna de las partes. Si son partículas más pequeñas, pueden tener un impacto inercial, es decir, de la propia inercia, de los propios flujos de aire que tiene la mascarilla a través de todas las fibras, que es la fotografía de abajo, esas fibras de una mascarilla tipo FP2, va a impactar contra esas fibras y se va a quedar retenido. Va a tener una intersección por el tamizado que tiene y por la distribución un poco errática que tiene. Hay partículas que son más pequeñas y que no siguen los mismos flujos del aire que tienen aerodinámicamente. Entonces, como son más pequeñas, van un poco a su libre albedrío, pero esas acaban impactando contra alguna de las partículas. Y esas mascarillas tienen también, esos filamentos tienen una atracción electrostática, tienen una carga positiva y las gotas que emitimos tienen una carga negativa, por lo tanto va a haber una atracción electrostática. Fundamental conocer esto porque las mascarillas profesionales no se lavan, no se limpian con alcohol, no se limpian con lejía, no se limpian con agua y jabón. ¿Por qué? Porque rompemos esa atracción electrostática, rompemos esa intersección o ese tamizado porque los filamentos se distribuyen de una forma más ordenada, por lo tanto, dejan huecos. Y lo que no queremos es que se queden los huecos. ¿Vale? Fundamental conocer esa parte. Bueno, en España les decía que están las mascarillas tipo higiénicas, que vienen reguladas, y nos dicen de qué material tiene que estar fabricado y cómo tiene que estar fabricado. Estas las hay reutilizables y no reutilizables. Tienen una baja efectividad para el virus, pero ante la falta de mascarillas quirúrgicas o profesionales a nivel nacional, puede ser un sustituto más o menos válido. Con poca eficacia, pero más o menos válido. Estas mascarillas tienen un etiquetado en el cual dicen que, por ejemplo, tienen una eficacia de filtración bacteriana, no vírica, bacteriana, y lo recalco, bacteriana, igual o superior al 90 al 95%, dependiendo si son reutilizables o no. Ojo, lo hemos visto al principio. Bacteriana, tamaño así. Virus, tamaño así. Luego, esa filtración no es la adecuada para el virus, pero ante la nada, buenas son. Y luego empieza la picaresca. La picaresca aquí en este país, en España, existe una picaresca, somos una tierra de pícaros, y existe la ganas de confundir a la gente. Yo he visto mascarillas higiénicas que dicen equivalente a FFP2. Mentira, mentira, no, son equivalentes a FFP2. Ya por fin el Ministerio de Sanidad español ha sacado una norma donde dice que no pueden poner equivalente a nada, porque no son equivalentes a nada. ¿De acuerdo? Y esto es algo que ha existido desde el principio. Los listos que intentan vender mascarillas con cualidades que no tienen y, como verán ahí, yo mismo las he denunciado a las autoridades autonómicas que me corresponden. Les he denunciado esa utilización ilegal de atributos que no les corresponde. Mascarillas quirúrgicas. Mascarillas quirúrgicas a nivel europeo hay 3 tipos de mascarillas quirúrgicas. Tipo 1, tipo 2, tipo 2R. Las que yo uso, por ejemplo, son tipo 2R. Se diferencian simplemente en el filtrado, en la eficacia de filtrado bacteriano. Acuérdense, bacterias, así. Virus, así. Pero bueno, al menos tiene una eficacia demostrada frente a las bacterias. Algo atraparán. No dejan que pase todo, sino que atrapan parte de lo que estamos exhalando. No son EPIs, acuérdense.
Pues tipo 1, eficacia de filtración bacteriana del 95, tipo 2 del 98 y las 2R, la R simplemente significa que repele a los líquidos, porque esto se usa en los quirófanos y lo que hace es que si hay una salpicadura de sangre, el trabajador, el profesional sanitario, no se infecta con esa sangre porque no llega a traspasar. Hay unos equivalentes de norma china, la YY0469, y una equivalencia en normas americanas. Incluso los de la norma china, si se fijan, la equivalencia, la filtración bacteriana es inferior, máximo del 95%, inferior a las tipo 2 y tipo 2R europeas. Bueno, mascarillas quirúrgicas no son un EPI, no protegen al trabajador, ni quirúrgicas ni higiénicas. Más cosas. En España ha habido mucho engaño, se ha vendido mucha mascarilla falsificada, mucha mascarilla que no era la adecuada, y nos la han vendido. Y el Estado, bueno, pues el Estado, los trabajadores profesionales de este ámbito, las hemos detectado, las hemos denunciado, se han hecho denuncias a través de, en este caso, del Departamento de Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, y bueno, pues nos han intentado meter los vendedores mascarillas, batas, no adecuado. Las mascarillas de alta eficacia. Esas mascarillas de alta eficacia, como en España hubo un momento, y hay un momento a día de hoy en el que no hay la distribución suficiente para toda la población española, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Mascarilla quirúrgica, tiempo recomendado por el fabricante de uso continuo, y recalco lo de continuo, de una mascarilla quirúrgica son 4 horas. Se podría alargar hasta 6 o incluso una jornada laboral. Más no. Más no, porque el propio fabricante te dice que a partir de ahí pierde la eficacia. Legalmente 4 horas. Todos lo intentamos alargar un poquitín más porque no hay un uso continuo. Hay momentos que te la puedes quitar. Cuando estás solo, evidentemente. En España se debe llevar la mascarilla siempre, independientemente de que podamos mantener 1,5 metros de distancia, siempre se debe llevar, pero no están las 8 horas que estás trabajando con la mascarilla. Entonces, si puedes, si sí que estás, pues 4 horas el tiempo máximo de utilización. Si es una mascarilla tipo FFP2, tengo aquí alguna. Esas mascarillas tipo FFP2, la duración, estas, aquí, la duración de estas mascarillas es de una jornada laboral, 8 horas. Y no se pueden reutilizar más. Las 8 horas nos debemos de deshacer de ellas. ¿Qué ocurre? Pues que cuestan dinero y la gente intenta apurar todo lo posible la mascarilla, pero el fabricante a partir de esas 8 horas te está diciendo que no te asegura el nivel de filtración. En España nos podemos encontrar con 4 situaciones diferentes a la hora de adquirir un EPI, un equipo de protección individual, que sea una mascarilla de la Unión Europea y con marcado de la Unión Europea. Esta que les he enseñado tiene marcado de la Unión Europea, fabricación china, pero marcado Unión Europea. Lo ven en el marcado CE y los 4 dígitos, en este caso el 2834 del organismo notificado, organismo oficial europeo que certifica que es adecuada. Nos podemos encontrar mascarillas americanas N95 con marcado NIOSH. Nos podemos encontrar mascarillas con el marcado GB chino KN95 y otros equivalentes que el Ministerio permite, en el Estado español permite que hasta el 31 de diciembre se puedan comercializar. Estas son las que permiten el Estado español comercializar hasta el 31 de diciembre. Y esa es la equivalencia. Es decir, una KN95 china equivale a una FFP2.
no a una FFP3, ¿de acuerdo? Bueno, hay otras normas que también se pueden certificar aquí en España. ¿Pero qué nos encontramos? Pues más falsificaciones. Un organismo oficial valenciano, el INVASAT, que es el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, empezó a realizar una recopilación de estas mascarillas falsas, como la que ven ahí. O sea, esa mascarilla con un tipo KN95 China, que equivale a una FFP3 según su marcado, es absolutamente falso, porque no existe esa equivalencia. Es absolutamente falsa. O certificados por entidades falsificadas o no acreditadas para hacer estas pruebas. Bueno, decía, el INVASAT, el Instituto Valenciano, empezó a hacer una hoja de mascarillas, de alerta de mascarillas. Esta de aquí, ahí, alerta INVASAT, donde se empezó con poquitas hojas y a día de hoy ocupa unas 180 hojas de mascarillas falsificadas. ¿Vale? Y no en cada página hay una mascarilla, sino que hay varias mascarillas. Hay formas de verificar a nivel europeo, debido a ese engaño a nivel europeo que se ha producido de inundación de mascarillas, sobre todo chinas, falsas, que no tienen los atributos que se les supone. Pues a nivel europeo, las entidades de acreditación han sacado unas formas de verificar estos certificados y el Ministerio también y la Comunidad Europea también publica cuáles son los organismos que están autorizados, que hay una lista de organismos que son limitados, no están todos. Y estos organismos incluso han sacado listas de las mascarillas que les han falsificado a ellos y ellos saben que les han falsificado los certificados para venderlos. Bueno, hay fake por todos los lados y una mascarilla a nivel europeo tiene que cumplir una serie de requisitos que tampoco les voy a aburrir. Si les enseño esta mascarilla, bueno, debe tener básicamente el nombre del fabricante, debe tener la referencia del modelo, que en este caso es el DFM01, el tipo de mascarilla, FFP2, NR significa no reutilizable, la norma UNE que cumple, que es la UNE 149 de 2001, el marcado CE y la entidad que certifica con un test que esta mascarilla es buena y que su fabricación cumple con los requisitos. ¿Vale? Ahí ven lo que les estaba enseñando en la mascarilla. Y existe en la Comisión Europea una forma de localizar todo este tipo de fraudes que nos dan una falsa sensación de seguridad. Pensamos que llevamos una mascarilla que nos está protegiendo frente al COVID y resulta que lo que llevamos es un timo, no nos protege contra nadie. Y conozco por amigos en México que allí está llegando también o ha llegado este tipo de falsificaciones con este marchamo de calidad europeo, ¿no? Es que son FFP2 españolas o KN95 con un certificado europeo. Bueno, eso también está llegando a México. Hay muchos que son falsos. A día de hoy me atrevería a decir que el 90% de las mascarillas chinas son falsificadas, las que están vendiendo en Europa. El 90%. Y a lo mejor me quedo corto. Tengan precaución especial con ese tipo de mascarillas. Mascarillas tipo Nayos, tipo N95, que en México también se están distribuyendo y se están vendiendo por aquella zona. Estas son bastante fáciles de encontrar, ya que la mascarilla viene con un código. Ese código dentro de la página de Nayos de la CDC americana podemos encontrar el código. Este es un ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, esta mascarilla que lleva el código del TC84A7516, la página oficial nos dice que esa mascarilla es válida, está aprobada. Y nos da todas las especificaciones de la
de la mascarilla. Y llegamos a las chinas. Las chinas, las mascarillas chinas, las KN95, están reguladas mediante la norma GB 2626-2019, que también les obliga a tener una serie de requisitos para cumplir una serie de pruebas. Antes les hablaba de dos pruebas en Europa, que son la de cloruro de sodio y la de aceite de parafina. La de aceite de parafina para las mascarillas chinas no se hace. En China no. El aceite de parafina que el cloruro de sodio. Y en España están homologadas como KN95 como FFP2. Equivaldrían. Este es el documento que les decía aquí en Valencia de las mascarillas no conformes. Ya les digo que este es el inicial de 22 páginas, va por 180 y cada página va repletita de mascarillas falsas. Bueno, la norma china dice que la mascarilla debe tener una serie de información en el embalaje. Ustedes verán muchas mascarillas que pone KN95 y no pone más. Bueno, pues esas mascarillas tienen una gran probabilidad de, una, no ser efectivas, no tener esa efectividad, que simplemente es una marca y poco más, y dos, de ser falsas. La mascarilla, según la norma china, debe de poner el fabricante, la marca registrada, el modelo, tipo y número de máscara, si existiera, la norma y el tipo de mascarilla. O sea, debe de poner Changwei KN95 GB 2626 2019. Y en el embalaje, aparte, la licencia, la certificación, la fecha de producción, etcétera, etcétera. Entonces, verán ustedes muchas mascarillas que pone KN95. Cuidado, cuidado. Vale, estas son mascarillas que en este caso vienen con el marcado CE y FDA y por lo tanto ya les puedo decir que es falso que sean con marcado CE, porque la norma europea obliga a que haya 4 dígitos al lado del marcado CE del organismo que hace el test y hace la evaluación de la mascarilla. En este caso ven que no existe. En Europa no se pueden vender mascarillas como estas que pone KN95 solo, aunque está inundado el país de este tipo de mascarillas, no dan fiabilidad. Estas, por ejemplo, son mascarillas chinas tipo KN95, pero si miran la mascarilla, a la persona de producción se le olvidó poner la K, entonces están marcadas como N95 y luego se marcó un bolígrafo en el certificado la K. O sea, esto ya es la falsificación más mundana que he podido encontrarme. Les decía, esas mascarillas chinas tienen que estar certificadas por un laboratorio chino que tiene que estar acreditado por la entidad nacional china, CNAS, C-N-A-S. CNAS tiene una lista de laboratorios acreditados donde está el laboratorio chino acreditado para la norma X, la GB 2626 o la EN 149 europea. Si no está en esa lista, ese laboratorio, hay mucha probabilidad de que nos estén engañando. Esta es una página de la lista de laboratorios acreditados para hacer mascarillas. Pues no sé, por ejemplo, las mascarillas del laboratorio L0274, que ese es el nombre comercial, está acreditado para mascarillas tipo GB 2626-2006, como ven en la penúltima columna. Pero este laboratorio no está acreditado para homologar mascarillas de tipo europeo FFP2. Por lo tanto, no puede llevar esa homologación. Hay formas de buscar, al final vamos a aprender hasta chino, no les digo que no. Hay formas de buscar en las páginas web chinas, y este es un ejemplo que yo he realizado, de encontrar una mascarilla, una certificación de una mascarilla en un laboratorio chino, en este caso es un laboratorio chino homologado, donde al final he sido capaz de encontrar el report oficial, que es este, aunque esté en chino, pero sabes que al menos esa mascarilla KN95 tiene un report oficial, tiene un test hecho por una entidad acreditada. ¿De acuerdo? Como puede ser este. Y lo interesante es poder ir a la fuente inicial, a la fuente principal, que es el laboratorio chino, y poder descargar esa información para tener la seguridad de que se han hecho las pruebas. ¿Por qué? Porque se han hecho copias, muchísimas copias malas
muchísimo engaño. Esto da mucho dinero, produce mucho dinero. Y como produce mucho dinero, produce mucho listo. Y al haber muchos listos, aquí tiene ejemplos, varios ejemplos de falsificaciones de mascarillas. Bien, esto respecto a las mascarillas o equipos de protección individual. Voy a hablar de otros dos temas, así ya un poco más rápido. ¿Cómo puede ser la desinfección por ozono? Es otro tema candente en el tema de la pandemia, sobre todo en la parte de seguridad y salud laboral, ya que hay mucha gente que vende que el ozono, el tratamiento con ozono, el tratamiento con una máquina de ozono es capaz de desinfectar el lugar de trabajo, el domicilio y eliminar el coronavirus. Yo solo voy a resumir muy rápido. Yo trabajo en un hospital, trabajo en 3 universidades. Tengo mujer y 2 hijas. Yo no tengo una máquina de ozono en mi casa. Lo siento mucho. No tengo una máquina de ozono. ¿Por qué? Porque el ozono, a día de hoy, hay media verdades que son peores que una mentira o que una verdad. Hay mucha publicidad, sobre todo cuando intervienen organismos oficiales. Hay muchas empresas que se dedican a desinfectar coches de la policía, coches de ambulancias, camiones de bomberos, y luego lo publicitan. Claro, si bomberos o policía ha desinfectado su coche con ozono, yo también lo voy a hacer. Debe ser maravilloso. No hay evidencia de que el ozono sea un desinfectante eficaz, un virucida eficaz contra el coronavirus. No lo hay. Por lo tanto, no se dejen engañar. Piensen. Siempre piensen. No se dejen engañar. En España ya hay informes oficiales, hay a nivel europeo informes oficiales, donde dice que ningún organismo europeo ha verificado esa efectividad del ozono frente al virus. Nos intentan liar, como dicen en mi pueblo, diciendo que, bueno, que tratamientos de agua se ha demostrado. Bien, no digo que no. Tratamientos de agua. Los informes que hay siempre son con condiciones no normales, con un 90% de humedad, a 27 grados de temperatura, con una carga de ozono enorme y mata el virus. Mata el virus el ozono o las condiciones. No está homologado, no está evaluado la efectividad del ozono frente al virus. En España existe un listado oficial de productos virucidas autorizados donde el ozono no está. Por lo tanto, no es válido. Si nos vamos a otras partes del mundo, si nos vamos a organismos tipo CDC americano o la EPA, que es 2 entidades americanas muy conocidas y muy potentes, pues lo ponen absolutamente claro. Se lo pongo en inglés y se lo pongo en español. ¿Un generador de ozono nos protegerá a mí y a mi familia del COVID-19? No. No use generador de ozono en espacios ocupados. El que te vende el ozono, te vende la máquina de ozono, te dice que la OMS ha certificado que el ozono es bueno para desinfectar superficies. Pues miren ustedes, no he encontrado en ninguna publicación de la Organización Mundial de la Salud ni de nadie que digan que el ozono es válido para desinfectar superficies del COVID. Incluso el Ministerio del Interior italiano, aquí en Europa, se ha generado mucha polémica con el tema del ozono. Desconozco si ocurre lo mismo en México, pero ya les aviso de por si acaso. Bueno, pues el Ministerio del Interior italiano ha llegado a prohibir que se desinfecten vehículos, ambulancia, policía y de emergencias con ozono. ¿Por qué? Porque el ozono no existe esa evidencia científica de que termina con el coronavirus, pero sí que existe evidencia científica de que puede hacer en cantidades un poco elevadas, ya les diré, que puede hacer daño al ser humano, afecta a las vías aéreas del ser humano. Y con coronavirus, precisamente, lo que no tiene que afectar son las vías aéreas. En España hay también una asociación de empresas de salud ambiental que dice lo mismo, que
no hay evidencia. Y en Europa y en España particularmente hay unos valores límite ambientales, unos valores en los cuales te dice que a partir de esas cantidades en una exposición corta o una exposición larga, va a depender, hay esas cantidades en las cuales empieza a ser peligroso para el trabajador. Y fíjense lo que dice el Real Decreto 374 español sobre el ozono. Todos esos riesgos que están ahí puestos son los riesgos que tiene el ozono. Consejos de prudencia, indicación de peligro. H, indicación de peligro. P, consejos de prudencia. Irritación ocular, irritación cutánea, pueden agravar un incendio, mortal en caso de instalación, puede irritar las vías respiratorias, muy tóxico para organismos acuáticos, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ciertas cantidades, si estamos hablando de 0,2 partes por millón, ya puede ser peligroso, de 0,05, si estamos haciendo un trabajo pesado, con un tiempo de exposición suficiente, produce un daño al trabajador. Y ya una de las últimas partes, nos lavamos las manos, hablábamos de lavarnos las manos con agua y jabón, saber lavarnos las manos, pero han abundado, han nacido al albur de esta enfermedad numerosos antisépticos o limpiadores higiénicos de manos que nos venden, que nos ponen en los centros comerciales, en las tiendas, en los trabajos, y en España está regulado esos antisépticos para piel sana y están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Existe una lista, son una lista de biocidas donde se homologan esos productos. Esos sí están verificados que matan el virus, pero los demás no están. Por lo tanto, puede ser que huelan muy bien, puede ser que nos dejen un aspecto fenomenal a las manos, pero, ojo, no están homologados para inactivar el virus. Esa es la lista, es parte de la lista española de antisépticos que va creciendo cada día y de productos virucidas. Es decir, lo que no está verificado, tenemos serias dudas de que pueda servir para atajar esta pandemia. Y bueno, pues hemos visto todo un devenir desde los aspectos más genéricos de esta pandemia relacionados con la seguridad y con la salud de los trabajadores hasta los aspectos finales más puntuales, mascarillas, tratamientos con ozono, desinfectantes y antisépticos para piel sana, para lavarse las manos. Creo que ha sido un recorrido importante y aunque estemos en medio de una pandemia, yo soy una persona muy positiva y quiero ser positiva. Sé que vamos a salir de esto, sé que nos vamos a recuperar como sociedad, como países, como personas y quiero transmitir este último mensaje. Todos los días sale el sol y cuando se nubla lo podemos pintar. Pinten el sol en estos momentos aciagos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su magistral ponencia y sobre todo este último mensaje que nos deja para todos los mexicanos y para todo el mundo. Sé que y estoy seguro que si estos temas los hubiéramos abordado entre gobierno y sociedad al inicio del año, cuando se empezó a propagar este virus, otros datos, otras estadísticas tendríamos. Ciertamente en este caso nos hace falta en todo el mundo la materia de la prevención. Y usted nos comentaba al inicio de su plática que es muy interesante este tema referente a más que vencer, hay que convencer a todos los ciudadanos y sobre todo esta nueva realidad, en donde usted nos comenta igual que el espacio abierto ahora es la red y vaya, en todas las profesiones tenemos que ir adecuando nuestras profesiones a efecto de esta realidad. Hoy se habla, por ejemplo, de la justicia digital y en todas las profesiones estamos migrando a renovarnos.
Tenemos algunas preguntas que nos hacen los alumnos, estudiantes de la Universidad Jicotepec. Tenemos en este caso algunos comentarios de otros estudiantes de otras universidades, docentes de la universidad, también del Bachillerato General Jicotepec, y dentro de las cuales, por ejemplo, se encuentra el comentario que hace el maestro Miguel Pérez, nos menciona: excelente tema, saludos a todos de la Universidad Jicotepec. También otra pregunta de mi alumna Montserrat Ontiveros, y con relación a la temporalidad. Si pasa de las 8 horas especificadas, ¿afectaría nuestra salud? Nos comenta. Otra pregunta de Torres, alumna de 5º semestre, nos hace mención cómo utilizar adecuadamente una mascarilla. También otra pregunta de Mayra Ortega Amador, del 5º semestre de Derecho. ¿Considera que deben prohibir los cubrebocas caseros para que la gente no se confíe de ellos y utilice el correcto? Vale, pues voy contestando poco a poco. Decía usted que, bueno, el nuevo espacio abierto, que lo comentaba yo en la exposición, es la red. Dentro, por ejemplo, de el derecho, como al principio han dicho, yo soy perito judicial en temas de prevención de riesgos laborales, en accidentes laborales, y sin ir más lejos, el miércoles, día 28, tenía un juicio en una ciudad aquí en España, en Pamplona, que está confinada. Valencia está confinada, por lo tanto, mi declaración en el juzgado se realizó vía telemática. No hay ningún problema, se pueden aportar siempre soluciones para adaptarnos a esta nueva realidad. Las declaraciones telemáticas por videoconferencia de partes o de peritos o de encausados existe, es factible y perfectamente realizable. O sea, en España se realizan cientos de ellas. Y además, creo que este tema es muy interesante para todos los alumnos de la universidad, porque personas siguen siendo personas, por lo tanto, es bueno que conozcan cómo es el enemigo y cuáles son los medios para atacar a este enemigo, para poderle vencer. Y son estudiantes y serán trabajadores, y alguno será, o alguna será incluso político, líder político o líder en su sociedad. Y si el líder lo desconoce, el líder se equivoca. Si esa persona que tiene que regir el gobierno de los demás no conoce este tema, posiblemente se equivoque. Ese conocimiento es fundamental y por eso el interés de poder realizar esta charla. Respecto a las preguntas de las alumnas, les diré la primera, que decía: si pasan 8 horas, pongo en riesgo mi salud. Le voy a poner el ejemplo con un arnés, un casco de seguridad también tiene una caducidad. Si mi casco de seguridad caduca a los 5 años de fabricación, ¿tengo algún riesgo si se me cae algo? Pues evidentemente sí. La efectividad que el fabricante ha determinado por los medios de prueba que ha tenido para homologar ese equipo, le dice que a las 8 horas la efectividad va a caer, va a bajar, se va a deteriorar. A los 5 años el plástico del casco no es el mismo que cuando se fabricó. Es decir, no me va a proteger del ladrillo que se me caiga encima de la cabeza en el año 1 como en el año 18. No va a tener ese mismo nivel de protección. Por lo tanto, todos tendemos a alargar la vida de las mascarillas, entre otras cosas, porque cuestan un dinero y intentamos rentabilizar esa compra, pero debemos de ser conscientes que a partir de lo que nos dice el fabricante, el nivel de protección va a ir cayendo. Es un nivel que asumiremos o no, dependiendo del riesgo al que estemos sometidos. Si yo utilizo una mascarilla KN95, N95 o FFP2 en mi vida diaria, en la cual en principio no tengo exposición a coronavirus con nadie cercano, bueno, pues puedo alargar esas 8 horas a 10, sabiendo que tengo que hacer un balance entre coste-oportunidad, riesgo y asunción del riesgo que tengo.
Si soy un profesional que está en el ámbito sanitario y que todos los días estoy viendo enfrente gente con COVID positivo, no voy a alargar ese riesgo. Voy a hacer ese balance y es más peligroso mantenerlo y que disminuya la protección a cambiar la mascarilla, evidentemente. Yo como profesional de la seguridad de salud, a mis trabajadores no les voy a dejar y les voy a recomendar que a las 8 horas o al turno de trabajo se cambie la mascarilla y se pongan otra. ¿Por qué? Porque quiero protegerlos, evidentemente. Tampoco soy ni Dios ni un policía para estar detrás de cada uno a ver si lleva un cronómetro, a ver si lleva 8 horas, 10 minutos. Pero sí, lo que decíamos, el conocimiento, ese convencer en vez de vencer. No te tengo que perseguir. Tú mismo sabes que a las 8 horas de estar trabajando en el hospital te la has de quitar y cambiar por otra. Mañana en el turno de trabajo te pones otra mascarilla. Luego, si queremos alargarlo, pues ya saben ustedes ese balance entre coste-oportunidad, riesgo, asunción del riesgo. ¿Vale? Había otra pregunta, pero no me acuerdo ahora mismo cuál era. Si me la puedes repetir. Tenemos otro comentario de la licenciada Evelina Gutiérrez González. Nos establece: muchas gracias, quedan esclarecidos muchos mitos sobre las medidas de seguridad para el COVID. También nos hacen otra pregunta, alumna de quinto semestre del área de Derecho de la Universidad Jicotepet, y nos hace mención con base al desarrollo de las mascarillas, cuál es la más recomendable para evitar este tipo de contagios. Y otra pregunta que nos hace el ingeniero Isaac, del área de recursos humanos de la Universidad Jicotepet, nos hace mención: doctor, actualmente con esta pandemia, ¿qué nos indican los índices del estrés laboral en los distintos sectores de una economía y qué sugiere puede ayudar a reducirlos según se aplique? Gracias. Vale, pues empezando por la primera, ¿cuál es la mascarilla más adecuada? Pues como todo en seguridad y salud, depende de lo que se vaya a hacer. Si simplemente voy a hacer un trabajo en una industria y no tengo personal positivo al lado, porque no estoy en un ámbito sanitario, una mascarilla tipo quirúrgica, si todo el mundo que está alrededor la usa, puede ser perfectamente válida. Si estoy en un ambiente sanitario, pues dependiendo de la proximidad a los positivos, voy a usar una mascarilla tipo quirúrgica, una mascarilla tipo FFP2 o tipo FFP3, N95, N95 o similar. Todo va a depender de qué, de lo que me vaya a acercar a esos aerosoles que está exhalando una persona que puede estar positivo. Ok, doctor, pues vaya, esas son algunas. También hay un factor importante que es el llevar una mascarilla es incómodo y es el último de los remedios. Como decía al principio, hay una serie de factores de protecciones colectivas fundamentales antes que las individuales, que la mascarilla, que es el último remedio. Y es incómodo y es difícil porque el ser humano no está hecho para llevar una mascarilla delante y respirar. Entonces, también propongamos las medidas colectivas, como pueden ser mamparas de separación, limpieza de manos, no toser, no entrar en contacto, distancia de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si me puedes repetir la otra pregunta, que se me ha olvidado, la del ingeniero. Sí, tenemos otro comentario del maestro Gabriel de la Rosa. Dice: gracias, Universidad Jicotepet, tema por demás interesante para hacer conciencia en nuestro diario acontecer. Saludos y felicitaciones al ponente. Sí, enseguida le paso la pregunta que tiene que ver con el estrés. Sí. La estoy proyectando y nos establece: ¿qué nos indican los índices del estrés laboral en los distintos sectores de la economía y qué sugiere pueda ayudar a reducirlos? Bien, el estrés dentro de la seguridad de salud de los trabajadores es un factor de tipo psicosocial. Entra dentro de lo que en España llamamos psicosociología aplicada. Y, por desgracia, en el sistema actual es uno de los factores que menos se han tenido en cuenta
en los estudios de prevención de riesgos laborales o de salud laboral históricamente. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, evidentemente, estos factores de estrés por la pandemia, por el estado, digamos, alterado de todo el mundo, por tener que llevar mascarilla, por el miedo, simplemente por el miedo a que te puedan contagiar, a estar en contacto con otras personas, se ha de evaluar. Yo creo que aún no se ha evaluado suficientemente. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando muchos, en el 90% de los casos, 90 y tantos por ciento de los casos, en no morirnos, en no morirnos. Y estamos dejando un poco de lado esas evaluaciones psicosociales que empiezan a existir, sí, que se empiezan a hacer, pero no está suficientemente evaluado al día de hoy porque la prioridad es el no contagiarse, es una prioridad más física que de estrés, que evidentemente se está generando en los trabajadores. El llevar una mascarilla 8 horas no es cómodo, es estresante, sí. El no saber si la persona al lado te puede contagiar es estresante. El no poder tener un contacto es estresante. El no poder evadirse, como hacíamos hace un año, de poder ir no sé, al que le gusta correr, ir a hacer una maratón. Ahora no se pueden hacer maratones. El ir a una discoteca, a un bar, a ligar, a entablar unas relaciones sociales humanas, como hemos hecho durante unos cuantos años, afecta a las personas y afecta a esa parte psicosocial que cuando seamos capaces de solventar el tema de la pandemia, habrá que estudiar porque será un factor a tener muy, muy en cuenta. Debería ser ya, pero digo que tampoco los medios ahora mismo son los adecuados. Y también tener un factor fundamental que es ahora mismo ese estrés y esos problemas que genera la pandemia económicos, como decía al principio, laborales y sociales, está aumentando el número de suicidios, por ejemplo. La gente pierde el trabajo, la gente enferma, la gente pone en riesgo o piensa que está poniendo en riesgo a otra gente y al final el índice de suicidios pues aumenta bastante. La gente está entrando en depresiones, está entrando en unos factores psicosociales, psicológicos que en algún momento habrá que evaluar. O fíjense, el personal sanitario. Cuando estamos en medio de esta pandemia, yo trabajo en un hospital y en la primera ola, por ejemplo, todos íbamos con un factor de estrés muy, muy elevado. Podíamos estar, mi servicio de prevención del hospital, integrábamos 5 personas en aquel momento, estábamos 10, 12, 14 horas haciendo PCRs, haciendo procedimientos, revisando protocolos, revisando equipos, intentando que nuestros trabajadores, primero, no se muriesen. Y por suerte, hasta el día de hoy lo hemos conseguido. Ningún trabajador en mi hospital se ha muerto. Y la segunda opción, que nadie enfermase de forma grave. Y la tercera, si es posible, que nadie enferme. Claro, la tercera no hemos llegado. Tenemos gente positiva. También es verdad que ahora mismo en esta ola de la pandemia tenemos gente positiva, sobre todo por actividades sociales, no laborales, sociales. Muy bien, doctor. Pues vaya, esas son algunas de las preguntas y realmente el tiempo que nos ha dedicado y para desarrollar ese tipo de temáticas, le hago la invitación para que en este caso, en un futuro, ya cuando esté mejor la situación, nos haga una visita, perdón, directamente aquí a la Sierra Norte, Jicotepec de Juárez, Puebla, a la Universidad Jicotepec, lo cual tenga la certeza que lo recibirá con los brazos abiertos. Enhorabuena, doctor Juan José Agún, desde Valencia, España. Un último mensaje, maestro, doctor, que nos pudiera compartir, por favor, para toda la ciudadanía, por favor. Pues el último mensaje le daría que el conocimiento, la formación, la información y el saber qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, unido a la investigación y unido al desarrollo que podemos tener para evitar esta pandemia, serán las herramientas clave que nos ayuden a salir
de esta crisis mundial. Confío en las personas y creo que somos las personas las que lograremos terminar con esta pandemia y lograremos vencer. Gracias, doctor. Entonces, en este caso, el mensaje es para que entre nosotros como personas nos cuidemos. Muy amable, bonita tarde, ya casi está por oscurecer en España. Noche. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias por la invitación y les aseguro que el día que se pueda ir a México y pueda ir a México, pasaré a visitar y a tener una conversación más humana y menos digital.